Entonces, por lo general, obviamente tienes que entender bien eso, ¿no? Y empezar a construir y a dar valor hacia las personas con información, por lo general. Es mucho al principio como literalmente es como alimentar algo, ¿no? Como un bebé, ¿no? O sea, sí, yo soy como tengo la banderita de, hey, Bitcoin en México. Y quiero hacer la comunidad de Bitcoin en México. Todo el mundo que vea, ok, me gusta Bitcoin y más en México. Entonces empiezo a alimentar, ok, ¿dónde hay lugares para comprar Bitcoin en México, no? Entonces yo empiezo a escribir. Por lo general es como dando información. Creo que los grupos de Facebook son geniales para esto. Yo sé, soy muy millennial, yo sé que eso puede para los Gen Z ser la cosa más arcaica del mundo, pero creo que la función de los Facebook grupos son muy potentes porque justamente empiezas a alimentarlos con posts, con links, con imágenes. Entonces todos los días estar alimentando, pues la gente va a empezar a ver. Entonces como se acercan con curiosidad, se alimentan de la información y ahora se unen. Y entonces ahora otra persona dice, bueno, ahora yo quiero aportar mi granito de arena. Sí, en México, pero bueno, en Yucatán, ¿no? Entonces como que empieza, ahora voy a dar un poquito más de información. Entonces como que se empieza a alimentar de poco a poco. De nuevo, Spaces también puede generar comunidad. No necesariamente tiene que estar como en un lugar como Facebook Groups, sí puede ser como la comunidad de los ordinals en Twitter, que sí siempre, yo creo que sí es importante tener como ese lugar de acercamiento, o sea, donde como estamos en este chat y podemos como hablar, creo que eso es lo que más alimenta a las comunidades, pero obviamente muchos de esos van a ir afuera a empezar a tratar como, ok, ya aprendieron, ahora van a ir a decir más públicamente y eso alimenta como la comunidad, ok, esa persona viene de esta comunidad, empieza a crecer, como que literalmente es alimentarnos al principio, es el trabajo, yo digo que más difícil, pero llega un momento en que ahora todas las personas ya están bien alimentadas y ellas empiezan como están tan bien alimentadas, empiezan a querer dar, a querer producir, a generar ideas. Aquí creo que es muy importante la persona que está liderando, porque tiene que tener muy en cuenta, yo creo que es como la mamá de los pollitos. Para que una comunidad crezca sanamente, la persona que está liderando tiene que tener intenciones muy sanas, en el sentido de no voy a tomar ventaja de ellos. Y obviamente, si tienes una comunidad, se puede generar muchísima manera de monetizar, de hacer cosas así, pero pues hemos visto, ¿no? Mucha gente crea un token y lo dumpea en su comunidad y pues se destruye todo, ¿no? Y como esa falta creo que esa es una de las ideas más grandes, le quitas la confianza a las personas y tendrán que volver a buscar otra comunidad, ¿no? Entonces, creo que la persona que obviamente siempre es un grupo de personas que empiezan a generar una comunidad, entonces tienes que alimentarlas muy constantemente. Bienvenidos, soy Bitcoin Libertaria. Nuestra invitada de hoy es Wendy López, una de las voces más activas y auténticas del ecosistema Bitcoin en Latinoamérica y más allá. Gwen ha sido Growth and Marketing Leader en proyectos como Exverse, uno de los wallets más importantes para Bitcoin, y Ordinals. Está ayudando a llevar eventos como la Bitcoin a México y es experta en crear comunidades bilingües, español e inglés, que realmente conectan. Hoy vamos a hablar de cómo hacer growth real en redes sociales cuando tu producto es Bitcoin, Ordinal, Runes o cualquier cosa del ecosistema descentralizado. Cómo crecer una marca personal siendo genuina en un espacio lleno de hype. Cómo llegar a audiencias de LATAM que tradicionalmente han sido ignoradas y cuáles son las estrategias que sí funcionan en 2025 y 2026 para productos Bitcoin en Twitter, TikTok, Instagram y más. Wendy, de nuevo, bienvenida. Hola, buenos días. Oh my God, esa introducción ya me hizo con hype, o sea, qué bien. Muchas gracias. Todo bien, aquí despertando, regresando mi voz. La perdí por 3 días, pero ahí va mejor esta mañana. Yo estaba preocupado, digo, a ver, si no tiene voz, lo vamos a tener que correr, pero bueno. Bueno, esta pregunta ya te la hice, pero por un lado la audiencia se renueva, y por el otro lado, el canal de YouTube donde estaba esa entrevista está en el cielo de los canales de YouTube. Por ende, te la voy a hacer de nuevo la pregunta. Hágale Y es, pues. Wendy, ¿cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Bueno, llegar a Bitcoin fue hace tiempo, bastante tiempo. 2015 fue la primera vez que supe de Bitcoin. Qué dato curioso, un amigo de mi hermano, que fue una de las personas como primeras que escuché de Bitcoin, me dijo que él me había hablado de Bitcoin mucho antes. Yo no me acuerdo de eso, así que no voy a mentir. Pero en 2015 escuché eso a través de un misionero en una iglesia donde trabajaba. Escuché algo de cripto y Bitcoin y no me lo estaba hablando a mí, lo estaba hablando y yo solamente lo escuché, iba pasando y lo escuché, así que fue como del cielo. Resumen grande es que por allá del 2000, ¿qué será? 17, 18, una vaina así, ya empecé encontré Bitso, y en Bitso pues empecé básicamente a comprar, primero a explorar la aplicación porque sí me daba miedillo, y segundo, cuando ya decidí, empecé con algo muy básico que eran como, creo que 150 pesos mexicanos, son como, ¿qué serán? 6, 7, ponle entre 5 y 8 dólares, no sé más o menos cuánto está el peso ahorita. Larga historia corta, luego entro, ya después como que uno entra y como que se adapta
empiezas a estar en los NFTs. Larga historia corta es que de repente, como están los NFTs, escuché eso de los ordinals y para mí guardar información en Bitcoin fue la cosa como, pues obvio, porque es la cadena que yo le voy a confiar más si quiero guardar información para siempre, ¿no? Entonces, como mi primer approach fue Bitcoin, entender, bueno, no es como que era la experta en Bitcoin, pero como que sabía al principio, eso hizo que yo me metiera muchísimo más. Así que los ordinals me llevaron como persona de grandes proporciones en tobogán, así. Entonces me metí así con todo y empezamos a hacer los ordinales con Felipe y Elian. Y resumen, es que empecé a trabajar en Experts en ese momento para expandir en Latinoamérica, pero eso se cambió en diciembre. Entonces, ahorita estoy más apoyando, no es como trabajo per se, pero es más bien como colaboración con la BitConf para que venga a México. Vivo en México, soy colombiana, tengo acento mexicano colombiano porque vivo acá hace mucho tiempo. Entonces, soy como la colombiana más mexicana y la mexicana más colombiana del mundo. Y pues bueno, ya, eso así como en lo mega resumí. Y sos como, igual yo te saqué, la primera vez que hablamos te saqué a los 5 minutos que empezaste a hablar que eras colombiana. Porque cuando dijiste las vainas, dijo, o es colombiana o es venezolana, y no es mexicana. Y sos como yo soy el chino más argentino de los que andan por acá, ¿no es cierto? En Hong Kong. Sí, bueno, yo te había conocido la vez anterior, habíamos hablado de experts, habíamos hablado de las características de la wallet. De hecho, te conocí acá en Hong Kong, pudiste venir, estuvimos con la gente de Expert, me presentaste a Felipe, me hiciste bajar la wallet, vi que habías terminado en buenos términos con Expert, por ende no tuve que hacer ninguna matufia acá de ir a buscarlos y pegarles, pero, pero bueno, nada, bueno, entonces, y después vi que estabas trabajando con la BitConf. Contame, qué es lo que estás haciendo en la BitConf y cómo viene el tema de la BitConf para México, porque vi que se corrió la fecha. Sí, bueno, no es que esté trabajando per se, es más bien como una colaboración, porque como mencioné, estoy en México y pues la verdad es que en México sí conozco a muchísimas personas, demasiadas, muchas comunidades, muchos influencers y pues obviamente Argentina son re duros, pero el enfoque que le querían dar aquí pues es un poco diferente. Entonces conozco a José Pimpo, que es como le hicieron ya la BitConf hace unos años, creo que fue en el 2013 o algo así, 2015, una vaina así, pues. Y ellos vinieron a hacer como un cóctel antes y yo ahí andaba de metiche porque era de Bitcoin y conocía la Bitcoin. Entonces me fui y le dije a Rodo y a QGC que les escribí que pues si necesitaban algo, pues que me dijeran porque pues en ese momento estaba en Nextverse, pero bueno, dije, bueno, y también conozco las comunidades en México y pues nada, pues hablé con José y dije, bueno, voy a colaborar con la Bitcoin. Eso empecé cuando todavía estaba trabajando en Nextverse, así que fue muy chistoso el timing. Entonces empecé ahí. Ahorita básicamente estoy ayudando con toda la parte de comunidades, llevando todas las comunidades en México y no solamente que estén en México, sino pues si en tu comunidad hay mexicanos o personas que puedan venir a la BitConf en México, que tiene un enfoque más de B2B. Entonces, pues obviamente yo puedo ayudar como a gestionarlos, los conecto, como que los estoy como que dirigiendo en alguna manera. Hice el viernes el Spaces precisamente de que se movió y la razón de ello fue que hubo pues mucha atención y querían hacerlo como mucho mejor. Entonces ahorita no va a ser solamente básicamente un día, no van a ser 2 días, 8 y 9 de mayo. Entonces va a estar mucho más chévere. Entonces sí, eso es básicamente el resumen de lo que estoy haciendo ahí, apoyando mucho con comunidades e influencers. Así que nada, pues si alguien quiere ser parte de la BitConf, ahí, de nuevo, no tienes que estar viviendo en México, pero si tienes personas que pueden venir, pues obviamente te podemos dar eh, bueno, no todo el mundo, que seas legit, ese community partner tag, porque no vaya a ser, porque luego así, la verdad que hay gente que se aplica y uno es como, ¿en qué trabajas? En la CFE, y es como, ¿y eso qué tiene que ver con Bitcoin? Bueno, o sea, tiene mucho que ver, pero ¿cómo? Sí, a mí ya como es, me habías aceptado en mi comunidad. Había hecho un video, lo estaba a punto de subir a Instagram y a las redes, un video informando que lamentablemente yo no iba a poder estar en la BitConf, pero que los invitaba porque tenía entrada gratis. Pero bueno, lo cancelé porque, a ver, ahora de acá, estamos en enero, en mayo, a ver si la gente que está mirando y aparece algún sponsor que quiera colaborar con un pasaje de avión a México y Anótenle.
y hacen, le regalan a los mexicanos la bendición de que el Libertarian pise su suelo, estaría muy bueno. Así que entonces va a ser ahora el 8 y 9, pero va a mantener su enfoque B2B. Sí, correcto. Sí, va a ser el enfoque B2B, correcto. ¿Y a qué se llama B2B? ¿Por Eh, qué es B2B? Tiene que ver más como, creo que no, creo no. La BitConf en Argentina tiene un poco más de retail, o sea, las personas del día a día, básicamente el B2B es más de business a business, es decir, aquellos que están haciendo business dentro de Bitcoin o algo relacionado con Bitcoin. Entonces, en México creo que sí está creciendo mucho esta parte de, por ejemplo, muchos exchanges quieren venir, entonces tiene mucho sentido de que, y también se están desarrollando muchos proyectos en Bitcoin desde México. Es como que tiene mucho sentido, o sea, sobre todo por la parte estratégica en la que está ubicada México con Estados Unidos. Es como que tiene mucho sentido que hagan el B2B o enfocado mucho más a negocios, pues en la Ciudad de México, ¿no? Y pues la Ciudad de México, además de todo, un mes después es el Mundial. Entonces creo que es increíble que por ahí ando también planeando macabramente algo para el mundial, el cripto mundial. Ahí les acabo de tirar un alfa, pero bueno. Bueno, si alguien quiere eh, patrocinar mi viaje a la BitConf y después patrocinar mi viaje al Mundial y llevo su marca por todos los partidos de Argentina, que va a ser probablemente hasta la final, y puedo salir con la banderita festejando el Mundial. Claro, porque el Mundial va a estar en México. ¿Cómo va a ser el Mundial? Son solo unas fechas. Es México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, ¿sabés quién ganó el Mundial la última vez que se jugó en México? Bueno, no, Se me no, va no, que no, está dando con la humildad. no, tío, la verdad, Yo apoyo mucho, yo desde niña he apoyado a Argentina en el fútbol. Bueno, cuando me vine a vivir a Colombia, ahorita como que tengo la presión de que estoy en México, soy colombiana, pero desde chiquita yo no sé por qué apoyaba a la selección argentina, me gustaba mucho Boca. Ahí disculpen si son del River, pero con el, me gustaba mucho el Pato Abondancieri, entonces era fan del Pato Abondancieri, así que no me linchen, pero pues así fue que empecé a apoyar a Argentina, entonces no me ofende si gana a ver, Argentina. no me voy a ir no me voy a ir por las ramas, pero te lo voy a preguntar cómo te veo en persona, porque a ver, si nos ponemos a hablar del Pato Abondancieri y estamos hablando de Bitcoin, no entiendo por qué el Pato Abondancieri, pero bueno, te lo preguntaré después en privado. No, no, o sea, si sos de Boca, a ver, yo no soy hincha de Boca, tampoco soy de River, pero digamos en mi casa no era muy hincha de Boca. Así que bueno, ¿y qué estás organizando? ¿Vas a organizar algo relacionado con cripto y el mundial también o querés ir a ver los partidos nomás? No. De hecho, no, ahorita los partidos primero están carísimos, así que al menos que hagan muchos negocios. Me quiero enfocar más en, bueno, todavía no les puedo contar todo porque estoy en planeación, pero digamos que traer esa parte a la Ciudad de México aprovechando que estoy aquí. Sí sigo acá, entonces sí sería como un tipo de activación en ese momento, tanto para la Bitcoin como eh, para el cripto mundial. Sí, me parece perfecto. Y bueno, sí, vos me decías que hay mucho, en México está surgiendo mucho el tema de los negocios relacionados con Bitcoin. De hecho, Ujú, hace unas 2 semanas hablé con los chicos de Arcadia B, que es la mm, primer tesorera Bitcoin de Latinoamérica. Y está, o sea, están los chicos de Arcadia B, que son ultra Bitcoiner, pero además lo están asesorando Ed Julin, que mm, él trabajó con Saylor y nunca me sale el nombre, Boyd Cohen, que es una mm. leyenda, escribió un libro Mm. y nada, y me estaban contando cómo está creciendo el ecosistema Bitcoin en México. ¿Vos ves un crecimiento? ¿Para qué lado lo ves? ¿Ves adopción? ¿Ves más empresas creando cosas en Bitcoin, construyendo en Bitcoin? Eh, sí hay crecimiento, pero aquí hay una diferencia, por ejemplo, con el mercado como en Argentina, que tienen otras condiciones diferentes en su economía. Creo que el mexicano, por ejemplo, busca es no tanto protegerse de la inflación, que parte de sí, pero la preocupación es más cómo puedo crecer lo que tengo y protegerlo, ¿no? Entonces, obviamente, o incluso utilizarlo en el día a día, sobre todo porque hay muchos nómadas.
en la Ciudad de México, pero demasiados nomás, que ya es un poco, es un tema ahorita en la ciudad, pero muchos pues obviamente utilizan cripto. Entonces como que se están buscando muchas soluciones para el día a día también. También remesas, aunque creo que lo que más está creciendo ahorita, para ser muy honesta, son los stablecoins, que aquí es donde yo digo, y es algo que también ahorita tal vez vamos a hablarlo, es como queremos que sean stablecoins, pero por lo general son stablecoins de USDC y USDT. Entonces, creo que hay un reto importante para traer como esas stable que están como más eh, respaldadas por Bitcoin como DOC, Dollar on Chain, o bueno, Stacks, o no me acuerdo cuál es la otra, o no me acuerdo, Rustock creo que es. Em, y pues buscar más bien que sean esas las que se empiecen como a adaptar. Pero bueno, con respecto a Bitcoin, sí, o sea, en México no hay persona a la que yo no le diga, saben qué es Bitcoin, ¿no? Pero creo que el reto más grande es cómo puedo comprar Bitcoin de manera fácil y segura. Entonces, eso estaban varias como, digamos, como clases, normis, pues, así Claro. como de arte, cosas normales, y en el momento que le digo que después estoy en Bitcoin, no hay persona que me haga como el fuchi, sino es todo lo contrario, es como le da curiosidad. Siempre la pregunta es, ¿cómo puedo comprar que sea fácil y seguro? Entonces, sí hay como un awareness acerca de Bitcoin, pero el reto ahorita es más bien la adopción, justamente. Claro, no, la gente cuando vos le hablas de Bitcoin no te dice eso es una estafa, sino que te No, ya no. dice cómo puedo comprar, o sea, que Ajá. la gente esté involucrada. Ujú. Sí, perdón. Chocorramo, me trajeron desde Colombia. Esto es un manjar de los dioses colombianos. Mm, sí, justamente. Sigue siendo fácil comprar Bitcoin. Y aquí es algo de lo que ahorita vamos a hablar de growth y de marketing, porque hay muchos desarrolladores. De hecho, en México hay muy buenos desarrolladores. Está como Frutero, Cryptech, CryptoUNAM, como hay muchos desarrolladores y se meten en muchos protocolos porque hay mucho incentivo de grants y eso para desarrolladores de México, pero cuando vas a ver su interfaz o su funnel de cómo están atrayendo usuarios, pues obviamente se nota que son desarrolladores y no son marketeros. Entonces, obviamente una persona o de growth, entonces si es alguien, por ejemplo, una persona, el señor de los tacos, no se va a complicar la vida entendiendo billeteras, wallet, autocustodia, porque pues queramos o no, pues eso toma bastante tiempo y pues no es tan fácil. Entonces, como que necesitamos buscar más bien soluciones que sean em, similares a, por ejemplo, Bank, mi perrito, por si lo escuchan acá, a Bank. Eso es muy fácil de utilizar en México y Bank ha crecido enormemente en México. ¿Por qué? Porque lo han hecho muy fácil y han permitido bancarizar a personas que otros bancos les hubieran hecho así como el fuchi de que tú no. Entonces creo que hay que entender un poco esos principios que ha hecho Bank, y cómo han hecho esa adopción tan fácil y adaptar esos principios tanto de marketing como de growth en el sentido del UI, UX y la manera como el usuario se conecta con el producto, pues para que haya realmente crecimiento. O si no, pues vamos a seguir teniendo esa limitante, porque si una persona nueva dices, bueno, voy a comprar Bitcoin así y lo pierdes en 5 segundos, no va a regresar o va a tomar mucho más tiempo o se va a tardar más. Entonces, creo que es un reto más bien de entender que no solamente es crear tecnología, sino hacerla accesible para todos y todas. Creo que diste en la tecla, porque yo en las conferencias que he estado y de Bitcoin, de Noster, y cuando hablan los developers, es como que están disociados de la realidad. Hablan de un montón, y no es un insulto, porque, No, no, a no, ver, pero sí, sí, sí. no es, Pero en pero otro es como lado, que hablan como cosas que nosotros decimos, yo digo, que yo entiendo, mirá que nosotros estamos hablando de Bitcoin, yo estoy hablando de Bitcoin las 24 horas, los 365 días del año. Y literal. cuando veo en YouTube, veo Bitcoin. Y cuando estoy escuchando un podcast, escucho Bitcoin. Entonces, empiezan a hablar de cosas que para mí son chinos. Entonces digo, si para mí, que yo estoy en el ecosistema, son chinos, ¿qué me queda para mi mamá? O Mm, sea, o gente
que no está en el ecosistema y lo único que quiere es eso, comprar Bitcoin y almacenarlo de la mejor manera para o ganarle a la inflación o para mantener el poder de compra o multiplicar su poder de compra. Entonces, ¿cómo crees qué es lo que se está haciendo o mal o lo que no se está haciendo o de qué forma habría que encarar la educación de la gente para que adopte Bitcoin? Mira, algo que aprendí mucho con Exverse es entender, bueno, no me voy a poner así como los desarrolladores hablan luego en su producto así todo complejo y luego hablan los marqueteros también de palabras todas rimbombantes, ¿no? Entonces, para hacerlo sencillo es cómo yo puedo hacer que la billetera sea fácil desde el inicio. Entonces, eh, una de las cosas que es importante es ese primer contacto que tienes con el usuario y entender cuál es tu target principal, tu objetivo, o sea, tu persona principal. Si tu producto está desarrollado de desarrolladores para desarrolladores, obviamente no importa qué tan complejo sea, porque un desarrollador, pues fácil, entra rápido, lo va a entender. Pero si tú quieres llegar a 1 billón de personas y bueno, digamos, asumamos que está solucionando el problema de 1 billón de personas, porque eso es otra cosa. A veces siente que se hacen productos que nomás al founder se le ocurre y dijo, es que esto es buena idea. Se inventó el problema y creó la solución, pero es un problema del founder, no es un problema realmente del mercado. Pero digamos que asumamos que sí estás respondiendo a un problema. Si tu barrera de entrada es muy alta, es decir, una persona normal, 1 billón de personas entra y no es fácil, no es accesible, lo haces complicado, lo vas a perder. Entonces, algo que es importante es tomar el tiempo de entender ese primer momento y hacerlo sencillo, sobre todo con algo tan complejo y a la vez sencillo como es Bitcoin. Entonces, ¿a qué quiero decir con esto? Uno sería el diseño del usuario en cuanto al producto, es decir, esa es la parte de growth, de entender, ok, cuando entran mis usuarios, en qué parte se les está complicando entrar o se salen, ¿no? Como que el dropout. O en qué parte, en qué clic o en qué botoncito se están quedando más ahí, porque tal vez les da más curiosidad o lo están explorando más. O donde ni siquiera llegan. O sea, yo quiero que hagan una cuenta y simplemente descargan la aplicación y lo abren y es como que ya nunca lo vuelven a abrir. Es otra cosa que me está indicando que hay algo en ese momento que tengo que descubrir en el producto, que tengo que mejorar y que tengo que implementar. Entonces, eso es algo que no muchos desarrolladores se sientan a pensar porque estás pensando es, ejemplo, voy a hacer simplemente swap de peso mexicano al Bitcoin. Ok, eso es bueno, sí se necesita, pero necesitas a alguien de growth y de marketing para decir, ok, vamos con la data a entender, ok, aquí hay un problema de que sí está bueno el llegar a ese swap, pero para que abran la cuenta se está dificultando. Entonces, ¿cómo hago de manera más sencilla esa primera experiencia de usuario, ¿no? Y otra cosa que también es importante, pues, porque justamente ahorita ando en el mood de entender más, sobre todo productos latinos, el branding y la experiencia de marca. De nuevo, hay muchos desarrolladores que son geniales, pero obviamente, pues son desarrolladores, no tienen como esta parte de estética en el sentido de, estético en lo de desarrollo, pero si tú no lo haces, como diría la juventud, iconic, o sea, como que sea como que memorable para las personas, que sea como, wow, que tú digas, esa marca, o sea, yo veo a Nike y yo sé cuál es su mensaje. Yo veo a, no sé, incluso Coca-Cola, me estaba sentada a pensar mucho y eso. Vamos a la fintech. New Bank, creo que es muy iconic su morado, como que tú sabes que es New Bank, aunque no me digan que es New Bank. ¿No? Y entonces creo que nos falta mucho esta parte de sentarnos realmente a pensar el branding, no solamente utilizar AI, que la AI, yo soy súper fan, utilizo demasiado AI, pero no para que piense por mí, sino para más bien que sea como un andamio, es decir, un puente entre lo que yo quiero, estoy pensando, hacia dónde veo y como ese puentecito que me lo ahorre en vez de que me dure una semana haciendo research, me lo acorta y ya puedo como tomar mejores decisiones. Entonces, si tú quieres, de nuevo, al menos que quieras solamente quedarte con tus 10 pelagatos que son de nicho, está bien, perfecto. Pero si tú quieres pegar a que tu producto vaya a 1 billón de personas, 1 millón de personas, bueno, ponle 100 millones de personas, o 10,000 personas, estás teniendo como ese appealing, o con tu marca, que lo vean y digan, wow. Y también otra cosa es que nos falta un poco de storytelling, en el sentido de que
hay muy buenos productos, pero no saben contarlo, no saben decírselo a las personas, ¿no? Entonces lo súper complican. Entonces, por ejemplo, si te digo, vas a hacer staking y vas a tener este porcentaje de yield, es como, güey, ¿por qué no simplemente dices, pon a trabajar tu dinero y a que trabaje por ti en la noche con un 10% y dale un ejemplo de no sé, compras 100 pesos y vas a tener los 10 y con esos 10 extras te vas a comprar la coca en un año o algo así, no sé, la Coca-Cola, ¿no? Por cierto, la Coca-Cola. Un placer. Aquí le dicen coca, pero bueno, la Coca-Cola en Colombia, eh, entonces, ese tipo de cosas creo que nos han sentado a hacerlo y eso hace que sea un poco pesada las marcas cripto. Claro, ¿cuál es la diferencia entre hacer growth para un producto como vos nombraste, un Nike o un Coca-Cola? En realidad ellos no necesitan hacer growth, pero por No, sí, ejemplo, ¿sí? También, pero claro. bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre hacer un growth para una marca de ese tipo, Ujú. o una marca de zapatillas que quiere competir con Nike? Hay una acá muy famosa que es Skechers, que arrancó. Ah, Y ¿cómo haces para que la diferencia entre hacer growth para una marca de zapatillas, en donde es fácil mostrarle a una persona para qué se usa una zapatilla, ujú. que la diferencia con un producto Bitcoin o una wallet o Ordinals? Es una buena pregunta. El growth no solamente, ahorita yo obviamente vengo muy lavada por la parte que estaba trabajando con una billetera, es un producto per se, ¿no? Pero, por ejemplo, el growth para, digamos, Nike es entender, por ejemplo, cuando alguien quiere ir a comprar las Nike, cuando entran a la página, qué tan fácil es para ellos esa compra, ¿no? Entonces, yo quiero esta zapatilla, pero cuando entro y lo pongo en la canastita, se me traba o me pide como 50,000 pasos y ya ahí veo que hay un dropout también de usuario, entonces pues se van. Entonces lo que haces es optimizar bueno, también hay que ver cuál es tu meta, tu North Star, es decir, ¿quieres que se vendan más zapatillas o quieres que vaya más gente a la página? O como que siempre tienes que tener como una meta precisa y adaptar como esa estrategia a esa cosa. Entonces, por ejemplo, Nike decía, sí, claro que hay growth, es decir, como yo hago que más personas compren zapatillas, eh, digamos, veo que tengo súper optimizado website, pero me estoy dando cuenta que muchas personas están yendo a buscar las zapatillas a través del teléfono. Entonces, ¿qué hago? Voy a buscar la manera de optimizar ahora el celular para que sea muy fácil comprarlo desde el celular, porque veo que está incrementando mi usuario. El growth está muy relacionado con la data, muchísimo con la data y cómo responden los usuarios y cómo hay retención, cómo hay revenue, cómo hay activación, posicionamiento, bueno, más o menos. Digamos que, bueno, posicionamiento de marca, o sea, como que entendiendo los diferentes momentos del usuario, qué es lo que quiero hacer, atraerlos, retenerlos, qué tanto están gastando dentro de la aplicación o producto, website, etcétera. Entonces el growth en ese sentido cambia. Lo que quiere decir growth justamente es ese crecimiento. ¿Cómo hago que mi usuario o mi base, sí, pues lo que quiero que haga, sea ya sea producto, usuarios o que más que personas me sigan en Facebook o en Instagram? O sea, es como justamente cómo hago esto para llevarlo hacia esa meta. Esa es la parte de growth. Y pues marketing es algo por eso se dice growth marketing, es tan similar. Marketing sería más como cómo voy a presentarlo hacia el mundo, pero no siempre se va hacia la data. Bueno, antes, es que esto es como un concepto medio nuevo. Growth busca mucho la combinación de ambas cosas, como de la data, cómo puedo traducirlo, hacerlo más fácil con el producto, como esa interacción como sí, en el user journey, y el marketing es como yo voy a hacer que se haga atractivo con la marca, el posicionamiento de marca, el storytelling, la estrategia de contenido. Están muy juntas, trabajan muy juntas el growth y el marketing en esto. Por eso es como growth marketing. Perfecto, perfecto. Bueno, y vos también, por otro lado, al margen de que acá estamos apuntando a producto, ¿no? Esto va más por el lado del founder, que probablemente hay. Cuando sos founder, vos haces todo, ¿no es cierto? Vos cuando arrancás haces el producto y obviamente, imagínate un pibe que la tiene clarísima con el software, probablemente no tenga skills para hacer storytelling en una red social. Puede pasar, sí. Eh, Mm, Probablemente una persona que tenga skill para storytelling no tiene skill para programar, mm, pero son los menos. Eh, pero vos también veo que vos querés crecer tu marca personal. Vos querés crecer me estás hablando de las comunidades. ujú. Eh,
y eso es muy importante porque Ujú. crecer, tener tu comunidad, la comunidad te escucha y eso también se transforma en una base de producto para vos, en donde vos tenés el link entre un fundador y la comunidad. Eh, ¿Cómo se crea una comunidad, sobre todo en el ecosistema de Bitcoin y de Web3 y vamos a decir cripto también? Pese a que no me gusta, pero bueno. Bueno, pero ya no odias tanto los ordinals, que es lo bueno. Ya no los odias tanto, tanto, tanto. Si así el odio está en 10, ya bajo 9. Ya, el otro día me pregunta uno de los pibes, ¿qué opinás de los Ordinal? Y yo digo, son, no, no, o sea, no. A ver, los acepto, pero no. De hecho, te mandé una foto en la Bitcoin de Argentina, habían escrito Ordinals are scam, y te mandé una foto. No fui yo, no fui yo, pero decía eso. En 500 años, cuando Bitcoin demuestre que puedes hacer permanencias de datos importantes para la humanidad, alguien se va a acordar de nosotros y va a venir a ver ese. Bueno, ya no pueden ver ese live stream, pero bueno, el live stream que hicimos donde argumentaste a ellos. Pero bueno, con respecto a las comunidades, ¿cómo crear una comunidad? Yo creo que algo importante, creo que que es una comunidad, es un punto que tenemos en común, ¿no? Entonces, cuando es claro ese punto en común, y puede ser justamente dentro de Bitcoin, ¿no? Que Bitcoin es muy general, pero Bitcoin en ordinals, Bitcoin en runes, Bitcoin o bueno, en protocolos que quieran hacer adopción de Bitcoin, Bitcoin en El Salvador, ¿no? Como que hay un punto en común. Entonces, por lo general, obviamente tienes que entender bien eso, ¿no? Y empezar a construir y a dar valor hacia, hacia las personas con información por lo general. Es mucho al principio como literalmente es como alimentar algo, ¿no? Como un bebé, ¿no? O sea, sí, yo soy como tengo la banderita de, hey, Bitcoin en México, ¿no? Y quiero hacer la comunidad de Bitcoin en México. Todo el mundo que vea, ok, me gusta Bitcoin y más en México. Entonces empiezo a alimentar, ok, ¿dónde hay lugares para comprar Bitcoin en México, no? Entonces yo empiezo a escribir, por lo general es como dando información, ya sea, creo que los grupos de Facebook son geniales para esto. Yo sé, soy muy millennial, yo sé que eso puede para los Gen Z ser la cosa más arcaica del mundo, pero creo que la función de los Facebook grupos son muy potentes porque justamente empiezas a alimentarlos con posts, con links, con imágenes. Entonces todos los días estar alimentando, pues la gente va a empezar a ver. Entonces como se acercan con curiosidad, se alimentan de la información y ahora se unen. Y entonces ahora otra persona dice, bueno, ahora yo quiero aportar mi granito de arena. Sí, en México, pero bueno, en Yucatán, ¿no? Entonces como que empieza, ahora voy a dar un poquito más de información. Entonces como que se empieza a alimentar de poco a poco. De nuevo, Spaces también puede generar comunidad. No necesariamente tiene que estar como en un lugar como Facebook Group, sino puede ser como la comunidad de los órdidas en Twitter. Que sí, siempre, yo creo que sí es importante tener como ese lugar de acercamiento, o sea, donde como estamos en este chat y podemos como hablar, creo que eso es lo que más alimenta a las comunidades, pero obviamente muchos de esos van a ir afuera a empezar a tratar como, que ya aprendieron, ahora van a ir a decir más públicamente y eso alimenta como la comunidad, ok, esa persona viene de esta comunidad, empieza a crecer, es como que literalmente es alimentarnos al principio, es el trabajo, yo digo que más difícil, pero llega un momento en que ahora todas las personas ya están bien alimentadas y ellas empiezan como están tan bien alimentadas, empiezan a querer dar, a querer producir, a generar ideas. Aquí creo que es muy importante la persona que está liderando, porque tiene que tener muy en cuenta, yo creo que es como la mamá de los pollitos. Para que una comunidad crezca sanamente, la persona que está liderando tiene que tener intenciones muy sanas, en el sentido de no voy a tomar ventaja de ellos. Obviamente, si tienes una comunidad, se puede generar muchísima manera de monetizar, de hacer cosas así, pero pues hemos visto, ¿no? Mucha gente crea un token y lo dompea en su comunidad y pues se destruye todo, ¿no? Y como esa falta creo que esa es una de las ideas más grandes, le quitas la confianza a las personas y tendrán que volver a buscar otra comunidad, ¿no? Entonces, creo que la persona obviamente siempre es una persona, un grupo de personas que empiezan a generar una comunidad, pues tienes que alimentarlas muy constantemente. Sí, creo que en el principio es muy prioritario tener un chat,
ya sea en Twitter, en Facebook, en Telegram, donde sí es algo muy diario, o sea, sí es de estar diariamente, estar al pendiente, como la mamá de los pollitos, literal, ¿qué necesitas? O no que le estés preguntando, sino como que esté viendo, como la mamá que siempre saben que uno necesita, aunque no les diga uno está enfermo y es como, ¿qué tienes? Y uno es como, no te dije nada, pero pues la mamá, como sabe, ¿no? Como ese ojo de águila de estar viendo qué es lo que necesita esta comunidad. Ahora necesita información sobre eso, bueno, vamos a buscarla. Tal vez necesitan como hablar de eso, expresar lo que están sintiendo, ¿no? Es como esa comunicación también. Ahora, también esta parte, se me olvidó. Una es, bueno, este conjunto, como, literalmente creo que podemos pensarlo en la antigüedad, cuando se reunían alrededor de la fogata, como es de ahí donde empieza como este sentido de familia y de comunidad, porque la fogata los atrae a todos juntos. Entonces tienes que encontrar ese momento que les permita estar juntos. Spaces creo que permite ser esa fogata para hablar, para interactuar, para comunicar y expresarse. Eso es donde se crean los lazos mucho más grandes. Entonces también tiene que ver con la parte de comunicación. Uno, un lugar per se donde te juntes y otro, es muy importante comunicarse, o sea, buscar la manera, ya sea incluso una llamada, no llamada de audio, sino o un live stream, los live streams, los spaces, creo que eso alimenta mucho y nutre mucho una comunidad. Ya llegas pues un punto en el que las comunidades crecen y se hacen como virales. Eso es el parte que no me gusta, porque cuando ya se empiezan a hacer, justo creo que para mí mi parte favorita es cuando un poquito, ya están grandes, pero todavía no son virales, todavía sigue siendo como este sentido de familia que realmente unos con otros empiezan a crecer algunos mini líderes, ¿no? Y como que se vuelve muy sano. Cuando ya se vuelve viral, pues ya no es tan padre porque ya son muchos ojos, es más difícil pues mantenerla. Pero cuando llegas justito antes de la viralidad, creo que es he hecho varias comunidades y creo que hasta ahí es como mi punto favorito. Ya después de ahí es caótico, difícil, estresante, necesitas mucha paz mental. Vos tenés ese instinto maternal, ¿no? Porque No, yo tener soy los la pollitos. no, soy cero. O sea, con mi perrita yo he aprendido que yo de madre no sería buena madre. Es como que es mucha, justo, es como que entiendes, pero una cosa es una comunidad, otra cosa es un ser humano. No, 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 pero ya sé, el hecho de que vos, como vos me estabas nombrando, que son los pollitos, que una vez que entran en la viralidad ya no te gusta. ¿Y en qué momento se hace la viralidad? Cuando empiezan a llegar un montón de personas, sobre todo, por ejemplo, digamos, órdenes, cuando se volvió viral que todo el mundo estaba comprando órdenes, ¿no? Entonces ya empiezan como ahí malas personas a entrar, a ya tirar cizaña, como no sé qué, como ya empiezan como no con un sentido de que crezcamos todos, sino de cómo yo puedo extraer, ¿no? Porque ya hay mucha gente, cómo puedo extraer. Entonces, ahí ya es cuando llegan personas cizañosas o con malas intenciones eh, o amenazas, ¿no? Como que ya empieza a haber, justo, es como la luz, ¿no? Cuando empieza a haber mucha luz, empieza a traer como animalitos, ¿no? Como que los atrae, ¿no? Y pues eso no está tan padre. Pero, pues, creo que es parte y ahí creo que cuando tú estás dirigiendo una comunidad, tú tienes que entender cuál es tu meta, y si tu meta es que se vuelva viral, tienes que saber cuál es el costo de esa viralidad, ¿no? O sea, el costo antes de la viralidad en las comunidades, creo que es esa constancia, ¿no? De estar ahí todo el tiempo pendiente, dándoles, feedback o, bueno, lo que te acabo de decir. Y ese es el costo, porque es de mucha disciplina y constancia. Ahora, cuando ya pasas el momento de viralidad, el costo es diferente, ¿no? O sea, es de mucho estrés, ya es de cómo puedo manejar justamente esas Claro. alimañas, estoy dispuesta a exponerme, porque obviamente esas alimañas van a atacarte a ti, sobre todo si eres una de las cabezas, entonces, como estás dispuesta también a pagar ese precio, y creo que ahí es donde creo que no muchos se sientan a pensar eso, es como que, ay, qué padre, está creciendo con todo, ¿no? Ahí es cuando tienes que sentarte a decir, okey, esto es lo que estoy buscando realmente. Y, pues sí, es muy padre que crezca tu comunidad de, no sé, de 10,000 a 100,000, ¿no? En un madrazo, pero también hay un costo muy alto en eso. Entonces, yo no sé. Y, ¿Cuál cuál es ese costo? creo que es un costo de salud mental bastante fuerte, ¿no? Tienes que ser de piel muy si eres nuevo, 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 y de repente tu comunidad se viral, tienes que tener una
like thick skin, o sea, de que no te importe si te atacan, si te buscan, probablemente te van a targetear. Todavía hasta el día de hoy, esta semana me siguen queriendo tomar las cuentas, o sea, si hay cosas así, es como que, güey, no manches, pero a mí no me encanta eso. Yo sí quisiera regresar el tiempo y nunca haberme doxeado y seguir todo como al principio de la Web3, un poco más anónimo, pero bueno, ya que, ya aprendí tarde la lección, pues ya que. Pero creo que sí es un costo de salud mental bastante alto. O sea, de saber que no me importa o sea, voy a saber manejar el estrés. Uy, sí, creo que manejar el estrés es duro, porque tampoco es tan padre cuando, no sé, alguien le hace daño a otra persona y estás ahí como, ok, ¿por qué no lo preví? O qué tuve que haber hecho, que no es ni siquiera tu culpa, ¿no? Pero es como, ¿por qué no vi las intenciones de esa persona? Cuáles fueron las reglas que tenía que poner más clara, ¿no? Entonces, es un estrés, o sea, literalmente es un estrés, pero te digo que tienes que tener como un thick skin y de saber, ok, estoy dispuesta o dispuesto a esto, porque si no, yo creo que sí el golpe de salud mental es duro, o sea, de que tienes que tener terapia o algo así, o si no, no vas a aguantar. La verdad es que no, o vas a terminar mal, o te vas a meter en cosas que no. O sea, en eso me quiero decir alcohol o cosas donde vas a querer como que sacarlo, ¿no? Es como que hay que saberlo. Cuando ya uno es un perro viejo en eso, ya dice, no sé. No, no, sí, o sea, tengo referencias de eso y claramente sí, cuando entiendo el punto de que vos cuando se hace viral ya tenés una exposición diferente y vas Sí. a tener, que es lo que yo decía el otro día, en la Bitcoin me preguntaban, ¿y vos tenés haters? Y digo, la verdad, desgraciadamente todavía no, porque si no, no tengo haters es porque todavía no soy lo suficientemente grande como para tener Exacto. haters, ¿entendés? Aguántate, van a venir. Entonces, así que nada, pero sí, a ver, yo tengo una experiencia previa, antes, mi vida pasada, yo tuve una experiencia relatando partido de fútbol y fue algo lo digo cortito porque no viene al caso, pero fue un ejemplo de que fue justo un grupo que se juntó, éramos un grupito, yo soy hincha de un equipo muy, no chico, pero un equipo de la segunda división de Argentina, que se llama Deportivo Morón. Había, hay una restricción en Argentina donde vos no podés ir de visitante a ver tu equipo por la violencia. Ah, Y entonces, ¿cómo bypass? En Argentina somos mandados a hacer para bypassear las reglas. ¿Cómo lo bypassamos? Eso, haciendo había chicos que yo me metí en una radio y iba y decía, iban los partidos, me encanta a mí el fútbol, me encanta ir a la cancha, todo. Bueno, en esa radio que yo estaba, deriva que me llaman de otra radio para ver si quería ser el relator, el narrador, como le dicen en México. Y se arma un grupito muy bueno, era yo, después el otro chico que estaba conmigo, el que comentaba, era ultra profesional, Mariano, y se enganchan un par de pibes y nuestra programación, que era nueva, termina siendo la que más se veía y le termina sacando un montón de audiencia a las transmisiones históricas que yo escuchaba desde que era chico. Y claro, ahí tenés que lidiar con todo el hate que te empiezan a mandar, porque sos el nuevo, de repente picaste, y yo no tengo problema, pero o sea, yo no tengo problema si a mí me decían algo y yo me agarraba y me iba a pelear, no tengo problema. Pero imagínate una persona más chica o una mujer, puede ser complicado lidiar con todo eso. sí, yo creo que sí. Ahorita ya, cuando te han dado hartos madrazos en la vida, o sea, ya justamente ya aprendes a tener ese thick skin y ya tienes como tus propias estrategias, ¿no? Pero justamente eso ha hecho que no me lance a hacer muchas cosas porque sí me tomaba bastante, ya estoy hablando de años, de tomar terapia, de entender, ok, cuál es el costo de lo que quiero llegar a ser. Estoy jugando a ser pequeña porque tengo miedo a que me vean y a volver así como que, ¡pum!, brillar. Pero el costo de eso también es entender, ok, no estaba lista para que me vean, porque pues, obviamente tienes miedo de que digan de ti, ¿no? O sea, pero ya después te vuelves un poco más bitch en el sentido de que ya es como, güey, el otro día alguien decía, güey, si tu manera de poder interactuar es mandándole hate a otra persona todo el día,
No, es que, a ver, Porque hay que tenerle, decía ella, hay que tenerle gracia, porque esas personas se alimentan del dolor de los otros. Entonces, más bien, lo- lo- dales gracia, que no te importe. yo lo que Que no es, digo, es fácil decirlo, ¿no? Pero yo hacerlo lo que digo es, que los haters son los mejores fans, son los que te eh, hacen crecer más ab- fuerte. de, absoluta. De hecho, cuando el punto de viralidad es cuando empiezan a haber también muchísimos haters. Sí, eso es muy cierto. Pero de nuevo, tienes que entender, porque mucha gente como que sueña con la fama o ser conocido. Yo no sueño con la fama. Yo quiero tener un impacto en el mundo, sí, pero obviamente no he sido famosa, pero sí he estado en comunidades donde sí me conocen y sé lo que se siente. Pero como que justamente me tomaba años y tiempo para decir, estoy dispuesta a esto, o sea, estoy dispuesta a que me tiren. Y justamente ser mujer le añade otro toque, ¿no? Y más cuando en ese momento es una comunidad en inglés, es como que latina, ¿no? Entonces como pe la minoría más difícil de ser bueno, pero ya después lo que te digo, ya te vuelves como más, dirían en México también más maldita, es decir, como que ya te vale madres un poco, o tienes estrategias de salud mental que simplemente es como que ya sabes cómo lidiar y te digo, al final del día siempre van a salir. Entonces, no voy a apagar mi luz porque tú eres muy débil para poder aguantarla. ¡Ah! No, seguramente, seguramente. Y te hago otra pregunta. Cuando empezás a crecer, uno de los miedos también es dejar de ser auténtico Mm, o dejar de, porque a mí me pasa ahora, yo tengo el canal de YouTube, después de que me bajaron 73 canales, ahora este está sobreviviendo y ya tengo más gente, y yo me tomo el tiempo de contestar a los mensajes y que esto que lo otro, pero qué sé yo, yo a veces pienso, digo, cuando esto crezca, probablemente no tenga tiempo de contestar a todos los mensajes y me ujú, da miedo eso. claro. Porque es como que decirle, perdés no sé si ser auténtico, porque auténtico sos al margen de que, pero como que perdés ese contacto con la gente que estuvo el día uno, cuando vos no eras nadie. Sí, sí, sí. Y no te da miedo de eso también, por eso no querés que se haga viral. Eh, ah, es una buena pregunta. Necesito un segundo. No, pero me da miedo que mi autenticidad sea malinterpretada. Es decir, em, porque mucha gente no va a entender, ejemplo, porque hace bromas, decía como, ¿por qué quiere ser seria? Y de repente se pone su cara de perrito, o de una cara chistosa, ¿no? Es como, no la puedo tomar en serio, ¿no? Pues es que soy así. De repente se me salen, sí, literalmente a veces estoy tan desarreglada que quiero decirlo, pero pues no quiero que me vean toda descuarabilada. Entonces necesito ponerme algo, ¿no? Pero creo que sí puede haber una malinterpretación a veces de quién eres, sobre todo gente que no te conoce, porque cuando eres viral, no han estado desde el inicio, exactamente, entonces no conocen como esa esencia. O sea, es como, de hecho, el otro día funaron a un youtuber que es muy gracioso, dijo algo bastante desatinado, y casi no se lo perdonaron, pero una ventaja que él tuvo es que él siempre ha sido muy honesto con lo que dice, entonces obviamente ha crecido su comunidad a base de eso, de sus takes un poco como, güey, no digas eso, pero como que la mayoría sabe que él es así, no que realmente lo sienta, o sea, no es algo así, sino que pues simplemente dice pendejadas. Mi hermano es alguien así que dice cosas que digo, güey, cállese el perro porque usted dice cosas que yo sé que no las, porque yo lo conozco, yo sé que no las cree, pues las dice nomás por avispar, avispar a la, o molestar, ¿no? Entonces creo que la autenticidad sí puede llegar, obviamente te tienes que restringir, sobre todo creo que te tienes que restringir cuando solamente si entre más creces vas a tener más autoridad, entonces obviamente tienes que cuidar lo que dices. Entonces ahí es donde tal vez es donde esa autenticidad, no en tu ser, sino en lo que dices puede cambiar un poco porque sabes que si dices algo va a impactar a alguien, ¿no? Entonces ahí más que perder es más bien es cómo puedo aprender a lidiar entre mi ser, mi esencia
entre la educación y lo chistoso y lo business, que eso me encantan esas tres funciones, y cómo puedo tomar pues lo que yo digo, lo que yo creo, sin que me vayan a malinterpretar. Entonces, como, pues creo que será un ejercicio, todavía no he llegado a esa viralidad o sea, las comunidades sí, pero yo per se, o sea, sí llegué a un punto de crecer mucho, mucho, pero no como, no sé, millones de personas. Tal vez es algo que tendré que aprender. Y lo que sí me inspiró mucho es en, no sé, en cantantes o personas que yo admiro y que digo, ¿cómo no perdieron su voz? Creo que a veces te tienes que perder un poco para volver a encontrarla más fuerte. Entonces, tal vez no perder ese miedo de, ok, ya no va a ser auténtico, ya no va a poder responderle todo el tiempo, pero sí me puedo tomar 10 minutos a responderles a algunos, ¿no? Y eso no te va a quitar nada, ¿no? Y ese va a ser como tus no negociables. En el momento que, eso es algo que se me ha olvidado decir. En el momento que tienes tus no negociables, va a ser más fácil tomar decisiones al futuro. Si dices, tengo miedo de perder un día, no responder a los mensajes, pues uno de tus no negociables va a ser en el futuro, cuando tenga millones de seguidores, al menos una vez a la semana, voy a tomarme 10 minutos o 15 a responder mis mensajes. Y eso es un negociable, no negociable para ti. Y para mí será otro de seguir poniendo mis caras bobas, ser muy educativa, eh, y, y pues tratar de no perder quién soy yo, y no tener miedo de mi luz. Creo que eso es algo que también tienes que entender tú, como no, no quiero tener miedo de que mi luz brille tanto e incomodar a otro. O sea, pues, si le incomoda, pues póngase ahí una mascarilla, no sé, no me ve. Yo el otro día le dije a uno del canal, digo, si no te gusta, ahí está la puerta. Y hay Simple. otros millones de Bueno, y personas. hablando de la autenticidad, nosotros tenemos un caso de alguien que surgió, se hizo viral, no sé si quiso crear una comunidad, pero la creó, y hoy es el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei. Y el tipo es así, es auténtico, y hay cosas que no tiene una esencia. Ahora, por ejemplo, dijo que insulta menos, pero lo que voy es, él es así, y lo eligieron, lo elegimos, porque yo, si bien no lo pude votar porque no vivo en Argentina y no puedo, tengo el domicilio en Tailandia y no acá en Hong Kong, y no lo pude votar, yo lo elegí también. Yo, si hubiera estado, lo hubiera votado. Entonces, eso creo que también en este tiempo de donde hay mucho, donde es todo muy digital y no face to face, también ser auténtico y continuar siendo auténtico es un asset muy valioso. Y lo que te quería preguntar, como para una persona que está viendo y dice, bueno, yo, a mí me gusta, quiero arrancar una comunidad, ¿cuáles son los tips básicos como para arrancar? Postear todo mantener una forma regular de postear, enfocarse en solo una red, o enfocarse en múltiples redes, o subir lo mismo a todas las redes. ¿Cuáles serían los Mm. consejos para esa persona que hablar de cosas educativas, cosas más técnicas? Yo creo que hay que dar un paso antes y es entender qué es esa no me gusta tanto decir marca personal porque yo no soy un pinche jabón para que me pongan marca. Es como que me da esa noción, me da un poco de pique, pero entiendo, todos somos una marca personal. Em, Creo que es entender un poco qué es lo que quieres transmitir, ¿no? Tú lo tienes claro, Bitcoin, 24/7, 365 días del año, y literalmente tu marca se nota porque estás todo el día activo, etcétera, y lo estás reflejando. Entonces, pues obviamente vas a buscar las maneras en los lugares donde puedas transmitir eso. Entonces, eso que habla uno de consistencia. Una vez que ya sabes quién eres, cuál es el mensaje, tienes que tener por lo menos uno o dos pilares. Es decir, para mí, de hecho, ahorita sí estoy en un proceso como de testeando en mis redes, estoy viendo por dónde darle, porque como que tengo un pozole, dirían en México, o sea, una combinación de muchas cosas, y yo siento que mi cabeza tiene como 10 millones de cosas que enseñar. Entonces, es entender tres pilares, ¿no? Más allá que sea mi Instagram, que es justamente donde estoy replanteando. Antes era como puro cripto, ¿no? Pero me he dado cuenta de que mi reel más viral nada tiene que ver con cripto, El del era avión. el del avión. Es como, ok, casi ya va a llegar 1 millón de vistas, y yo, bueno, está bien. El que menos esfuerzo le puse se fue viral. Pero bueno,
Entonces, es entender, uno, que es educación, y educación puede ser cripto, puede ser marketing, puede ser productividad, lo que sea. La otra es eh, estilo de vida, ¿no? Es como el día a día de Gwen, que es cuando que lo utilizo, creo que utilizo más historias que pues soy yo con mis pendejadas, mis Yo pensamientos, me etcétera. muero de re. Me encantan cuando subís esas cosas. A ver, a día de hoy, fíjate, hoy te mando un mensaje por Instagram de una historia que vos subiste el día a día y a día de hoy me la sigo acordando. Y cada vez que voy a correr me acuerdo de vos, para que te des una idea. Es que justamente eso, entonces como que es entender, ok, historias a mí me encanta porque siento que es donde sale mi más auténtico ser. Y la otra es también memes y mames, que es con los reels, que es como que estoy explorando llegar a personas que no son dentro de la comunidad, porque pues obviamente el algoritmo favorece en ese sentido, pero es teniendo esos tres pilares. Entonces, ahora, para una persona que quiera hacer su marca personal, es entender eso. ¿Quiero ser educativo? No. Bueno, ¿quiero ser chistoso? Ok, chistoso. ¿Le quiero ser el estilo de vida? Vale, ¿no? Y la otra es entender dónde está pues, a quién le estás hablando. Por ejemplo, yo sé que las personas de Twitter les vale 3 kilos etcétera, eh, lo que yo haga en el día a día. O sea, de lives, porque mi marca no se construyó así en Twitter, ahí fue más de Bitcoin o de NFTs o de Ordinals, como que más crypto related, o comunidad, como enseñando más. Entonces, obviamente, en Twitter no voy a subir mis pendejadas porque ahí no las va a ver ni mi madre. Y LinkedIn, por ejemplo, ahí me gusta más como la parte más de business, más como intelectualoide, por decir algo, lo meto más allá. Entonces son como tres voces diferentes, pero si te das cuenta, si es educativo, en Instagram son mis tres pilares, educación, ¿no? Pero lo voy adaptando dependiendo de la red. Es decir, si tú quieres ser chistoso en todas las redes, pues ese va a ser tu transversal, perdón. Entonces, ese transversal de chistoso lo vas a adaptar a cada red. Si tienes que entender cuál es la diferencia de cada red y enfocarte, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que TikTok me detesta. Yo soy muy millennial y muy vieja para TikTok, entonces TikTok me ignora. Entonces, ya ni me desgasto en TikTok. Pero me gusta Instagram y me gusta Twitter, ¿no? Porque siento que son mis fortalezas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es entender a quién le estás hablando, cuál es tu mensaje y pues, sobre todo cuál es tu meta, ¿no? Ser gracioso. Bueno, y tu meta de crecimiento, obviamente, pero me refiero a tu meta de quiero crecer una comunidad educativa, quiero crecer una comunidad de creadores de contenido, quiero crecer una comunidad de plantas, no sé. Y también algo que es importante es tu objetivo final, tal vez es, ejemplo, vender un libro. Tener incluso, ahí también entra el growth, cómo puedo hacer que ese caminito, o sea, mando un montón de contenido para que al final del día el 10% de esas vistas vayan a comprar mi libro. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Otra puede ser que me sigan más en YouTube, ¿no? Entonces, generar toda una estrategia y para mantenerse, hay solamente de dos sopas, dirían en México. Disciplina y muchísima constancia, que es casi lo mismo, ¿no? Entonces, disciplina y constancia, porque honestamente, al menos que estés en TikTok y te hagas viral, si te haces viral solamente por pura gracia del Señor y del Espíritu Santo, pues sí, te va a dar la fama ponle, si estás de buenas un mes, y ya después, ¿qué? Es mejor lo que es como a largo plazo. Si toma más tiempo, yo sé que si le metiera más ganas, yo sé que tal vez fuera que se va rápido, pero mi objetivo realmente no es ser creadora de contenido, si soy muy honesta. Me gusta más la parte como de Claro. negocios, de business. Entonces, pues, mi fuerte los estoy ahorita, por ejemplo, quiero sacar mi agencia, entonces, lo que estoy haciendo en contenido, estoy como testeando las aguas. Entonces, si te das cuenta cómo estoy mandando muy diferentes, porque estoy viendo, analizando dónde están mis fuertes, etcétera, para después utilizar eso a mi favor, ¿no? Entonces, como es ser muy también estratégica. Dije, disciplina, constancia, pero también ser muy estratégico o estratégica, para que si te vas viral, se mantenga esa viralidad y no simplemente pum y para arriba y para abajo rápido. Entonces, bueno, Ah, si sí, no sé que está hablando sos ahí mucho, como. pero tengo mucho No, por decir. no, pero verdaderamente me encanta todo lo que estás contando, porque aparte es súper útil. Y a ver, y yo creo que mucha de la gente que está en Twitter postea o en Instagram, no estamos hablando mucho de Bitcoin hoy, pero creo que es un tema que a la comunidad de Bitcoin le interesa mucho. Y claro, y si te haces viral a ver, hoy por hoy te puedes hacer viral por cualquier cosa.
Sí, Pero entre más si pendejo, mejor. exacto. Pero si te haces viral, capaz que terminás como Bart Simpson cuando era el niño de Yo no fui. Que todo, o sea, y estuvo y después pasó de moda. De hecho, el otro día casualmente vi en YouTube un video que hablaba de la gente que se hizo viral y desapareció. Ah, Eh, que te hace sí. viral por una pavada. Qué sé yo, mostraban esta piba, una norteamericana que hace Huaptúa, no sé, Haptúa, no sé cómo se dice, que dijo una guarangada, estaba borracha a la puerta de un boliche y se hizo viral. Pero sí, yo creo que particularmente vos tenés que tener disciplina y constancia. A ver, disciplina Están muy, están muy están pegados. relacionados, pero disciplina es hacer. Yo creo que más que disciplina es constancia, porque si vos estás creando una comunidad o estás hablando de algo que te gusta, por ejemplo, Bitcoin, la disciplina es hacer algo que no te gusta como si te gustara. Entonces, Uy, ese de tema, mira, que yo ese tema sí me encanta. Mi palabra favorita, dos palabras favoritas en el mundo, disciplina y libertad. Esas son mis, de hecho, por cierto, no tengo aquí mi libro. Mi libro de Ryan Holiday sobre la disciplina. Es interesante lo que dices, porque la disciplina sí requiere un poco de, justo lo que acabas de decir, de sacrificio. Yo puedo ser constante en algo que me gusta, pero creo claro, que la disciplina te lleva un paso más allá. exacto. A ver, Fíjate. disciplina sería que yo ahora estuviera hablando de shitcoins y decir, bueno, me da plata y todos los días hablo de shitcoin, pero no me gusta hablar de shitcoin. O hablar, no sé, no de shitcoin, o tener un podcast sobre veganismo. O sea, tener un podcast sobre veganismo. Entonces, capaz que me da un montón de plata ese podcast, pero a mí no me gusta, pero lo hago Mm, todos los días porque verdaderamente es lo que me da plata. Ahora, la constancia, yo creo que es hacer algo que te gusta, pero de manera constante. Y es complicado. Subir todos los días un video, subir tantos esto, contactar lo otro, contactar aquello. Pero la disciplina creo que va por el lado de hacer cosas que no te gustan, como si te gustaran, como si la amaras. Esa es una frase no mía, sino de Mike Tyson. Creo que la dijo ¿Sabes? Mike Tyson. Sí, hay algo que a mí un libro que lo recomiendo mucho es el de la disciplina de Ryan Holiday. Él decía algo que es muy interesante. Como te dije, libertad y disciplina son mis palabras favoritas, porque él dice algo que es, eh, la libertad requiere disciplina. Y es decir, por ejemplo, bueno, que nos gusta Bitcoin. Digamos que me costó mucho ser constante para tener mi primer Bitcoin. Y la disciplina para mantener ese Bitcoin significa que va a tener que decir no en el hoy para mantenerlo, porque lo puedo perder rápido. O sea, puedo ser constante y tenerlo y no tener la disciplina para mantenerlo. Y decir, la disciplina me permite mantener esas cosas que me dan la libertad, mantener ese Bitcoin, ese un Bitcoin que a punta de trabajo me lo gané. ¿No? Entonces, esa parte de la disciplina es lo que más me fascina, porque uno piensa que el tener libertad es hacer lo que se te dé la gana y es incorrecto. La libertad es decir, hoy tengo que sacrificar, por ejemplo, no comer mal para mantener mi fit, ¿no? Mi fit era, o para mantener mi Bitcoin, ¿no? Entonces, y requiere un negarse a decir no y no, porque yo sé que si hoy lo disfruto, pero mañana lo va a perder. Me costó ser constante para tenerlo, pero la disciplina es lo que me va a mantener, o sea, lo que me va a permitir mantenerlo. Y hablando de viralidad, justamente, si tú no desarrollaste la constancia, hashtag disciplina, lo vas a perder. En el momento que te hagas viral, te vas a perder y vas a perder tu autenticidad, porque no supiste desde el principio ser disciplinado, no supiste cómo mantenerlo. Y pues justamente, ¿qué prefieres ser? Una luz que se mantiene o una estrella fugaz que se desvanece. Entonces, nada más para pensarle un tantico. Ah. Creo que es un buen mensaje para la gente, para el Bitcoiner, ¿no? O para la gente que está empezando en Bitcoin, decir, hay que ser disciplinado, hay que ser constante para llegar y llegar a tener la cantidad de Bitcoin que vos te hayas puesto, porque también la vida es una vez y hay que medianamente disfrutar un poco, ¿no? Pero decir, bueno, ¿qué sacrificios estoy yo dispuesto a hacer para llegar a esto? Y después, ¿qué sacrificios estoy Mm, dispuesto a hacer para mantenerte? A ver, lo más complicado no es llegar a una meta, sino es mantener esa meta.
Sí, justo. Yo hace 3 años atrás pesaba 78 kilos y podía correr 10 kilómetros en 50 minutos. Hoy corrí 10 kilómetros y me llevó 1 hora y 23. ¿Por qué? Porque no lo puedo mantener. Entonces, la disciplina es clave y la constancia también para cualquier orden de la vida, para crear una marca personal, para crear una comunidad, para ahorrar Bitcoin, para ser fit, para todo. Creo que es un buen mensaje. Y para ir cerrando, contanos de el proyecto que estás. ¿Todavía estás en brainstorming? ¿Podés hablar algo? ¿O ya tenés más o menos una idea de qué es lo que Claro. querés hacer? Sí, para hacerlo más en alfalfa, no les voy a decir el nombre todavía, pero es una agencia donde el enfoque es growth in marketing, pero lo que quiero ayudar es a startups precisamente de Web3 o de tecnología, justamente con esta parte que estábamos hablando de branding, incluso campañas con KOL, o sea, con influencers, con comunidades, justamente estrategias de growth, de marketing, de funnels, cómo mejorar incluso el user journey, como ese tipo de cosas que siento que no muchos desarrolladores tienen porque pues está bien, ellos no se tienen que enfocar en eso, pero justamente es ayudar a esas nuevas marcas a crecer. Entonces, es una agencia, por ahorita solo hay como links hacia mí, o sea, directamente conmigo, pero sí lo que quiero hacer es, quiero hacer algo que no esté, o sea, que no esté en mi cara, sino simplemente que sea la marca lo que me muestre, que ayudemos a crecer. Básicamente, para resumirlo, es nos contratas para que te ayudemos a crecer, ya sea tu marca personal, tu producto, tu marca en general, y es también enfocado en startups o en pequeños creadores. Entonces, por ahí va más o menos lo que ando planeando. Perfecto, perfecto, excelente. Sí, bueno, creo que no tengo más preguntas para hacer. Creo que la verdad que me encantó. A ver, no hemos hablado mucho de Bitcoin, pero a veces no todo en la vida es Bitcoin, pero todos los conceptos que hemos tocado se relacionan con Bitcoin, porque Bitcoin está en todos lados, la constancia, si vos sos constante para crear una marca, si estás en Twitter para crear una marca personal o para aprender o para crear una comunidad o lo que sea, la constancia, la disciplina, el hacer repetir siempre lo mismo, ser constante, show up every day, no me sale la palabra en español, te va a llevar al éxito en la vida en general, no solo con Bitcoin. Así que me parece muy, muy importante, nada, lo que hablamos. Espero que a la gente que vea este video le guste. Capaz que si son muy hardcore Bitcoiners no les gusta, pero bueno, mala suerte. Mañana va a haber uno que vamos a hablar de Bitcoin. No, y sabes que irónicamente lo que más aprendí de growth y marketing fue trabajando con Bitcoin, justamente, porque es donde más se necesita. Quieres que gente tu producto lo lleva a más personas. Si escuchaste algo de lo que dije, lo puedes aplicar en básicamente en cualquier cosa y de nuevo, eso fue lo que aprendí para trabajando en una billetera de Bitcoin. Entonces entendí muchísimo la importancia de marca, de producto, de funnels, o sea, todo lo que di, creación de contenido, estrategia de contenido, cómo la lea a las masas, a la gente normal. Todo eso lo aprendí gracias literalmente a Bitcoin. Perfecto. Bueno, y estas preguntas también te las pregunté, pero vamos a cerrar con ¿cómo ves el futuro de Bitcoin? Siempre bullish, nunca in bullish. Me parece, me Es parece, yo sé que vamos bien, me de nuevo, parece perfecto. sí, Y siempre la bullish. última, no sé si me acuerdo, no sé si te acordás lo que me contestaste, pero le hago la pregunta a esta pregunta a toda la gente, y la tuya fue una de las más originales. Si tuvieras la chance de sentarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? Ya no me acuerdo ni qué respondí en ese momento. ¿Qué le preguntaría a Satoshi ahorita en este momento de la vida? Ahora, te voy a dar otra respuesta. A ver, otra vez. ¿Qué le preguntaría? O Sorry. diría, Am, ah, ¿En qué parte del camino nos estamos desviando un poco del mensaje original? ¿crees que nos estamos desviando? Sí, bastante. Venga, Pero es parte, yo también creo que es parte de la adopción, pero creo que a veces nos estamos desviando un poco, pero
es parte del show y que nos volverá como a alinear. ¿En qué? Pará, te la pregunto. ¿En qué nos estamos desviando? Ah, creo que a veces le hemos vendido el alma al diablo por hacerlo para que para que haya más adopción. Y eso hablan de las grandes instituciones. Se supone que no las Sí. necesitamos y ahorita estamos rogándoles básicamente. Pero está bien, es parte del show. Yo creo que sí, a ver, no comparto, creo que no es, a ver, no sé, yo estoy a favor de las grandes instituciones y me van a salir a matar los maximalistas y demás, porque yo soy maximalista. A ver, no es que estoy a favor de las grandes instituciones. Yo digo siempre, Bitcoin es para todos, o sea, es permissionless, cualquiera puede ir y comprar Bitcoin. Y creo que las grandes instituciones, sobre todo las que entendieron Bitcoin, como Saylor, No está hablando eh, de Taylor. Taylor me cae bien. son, no, por eso te digo, hay un montón de cosas que no van, ¿no? Pero eso se va a terminar limpiando. Bitcoin es así. Saylor entendió Bitcoin y para la adopción es mucho mejor. Lo van a escuchar más a Saylor que a mí. Y aparte, ¿Really? nada. ¿Tú crees? Fíjate bien, eso es una conversación interesante porque ¿qué hizo que una persona como Saylor pusiera atención? Fue una persona normal. Fue ver la resistencia de Bitcoin, de la gente en el día a día, en lo normal, de la gente normal y después fueron las instituciones, ok, no puedo pararlos porque este montón de locos descentralizados que creen en un cambio, no los puedo parar, pues ¿qué hago? Me les uno. Entonces, yo diría que de hecho lo contrario, que la gente normal, como tú y yo, hizo que las instituciones voltearan a ver. Creo que sí. No. Aunque Saylor no me cae mal, pero estoy hablando de otro tipo de instituciones que ya, como, ¿es realmente Bitcoin? Eso, pero bueno, Bueno, esa es. es eso. No, pero entiendo que es una buena pregunta. Igual, la que le Mm, habías hecho antes, y me la acuerdo siempre, es cómo es su rutina del día a día, sí. no, su rutina matinal o de la noche. Sí, sí, sí. Espectacular, porque eso Sí. habla mucho de una persona. Así que bueno, Wendy, la verdad que un placer hablar con vos siempre. Nada, lo mejor para lo que emprendas. Y bueno, hablaremos más adelante y espero que alguien nos sponsoree el pasaje y pueda viajar a México y a la BitConf. Y si no, bueno, nos veremos en algún lugar del mundo. Así que bueno, de nuevo te agradezco por tu tiempo y que tengas mucha suerte. Gracias, cuídate mucho y que tengan todos un bonito día o noche allá. Acá ya es noche, ya estamos más para ir a dormir, pero bueno, nada, que tengan todos un día, noche, tarde, lo que sea. Pero bueno, de nuevo te agradezco, Wendy, un montón. La mejor de la suerte para lo que emprendas y estamos hablando. Gracias, cuídate. Adiós. Chau, chau. Y gracias a todos los que están del otro lado. Si te gustó el episodio, le das un like, te suscribís al canal, nos seguís en las redes sociales, porque de esa manera nos ayudás en la titánica tarea de pintar al mundo de naranja. Compartí el episodio con la gente que querés, compartí el episodio con la gente que odias, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Stay humble, stack sats, y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, _ o _. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.